Isabel Vintimilla, trabajo en el área de bienestar y comunicación organizacional del Grupo Industrial Graiman, una empresa familiar de propiedad de la familia Peña Pairó. Es una empresa 100% ecuatoriana. Tenemos 1.500 colaboradores y el principal giro del negocio es la producción y comercialización de materiales de construcción. Aquí la orientación que le hemos dado a estos minutos que voy a estar con ustedes es básicamente para hablar de la contención a los colaboradores, de los mecanismos de contención que trabajamos o que estimulamos a que se den desde el área de comunicación y bienestar organizacional. Si bien nosotros trabajamos todo lo relativo a la difusión de normas higiénico-sanitarias, de normas de bioseguridad, al tema referente a las restricciones gubernamentales y a todo lo necesario para poder llevar adelante esta nueva etapa marcada por la COVID-19, y que son acciones que sin duda fueron indispensables y que fueron la base para poder estar en contacto en una primera etapa con nuestros colaboradores. Luego comenzó esa necesidad de cómo estar cercanos a la gente, de cómo hacerlos sentir que realmente son la razón de ser de la empresa. Y en el manejo de la crisis existen siempre dos puntos que recordamos todos y no nos enfoquemos en la crisis de la COVID, sino en cualquier crisis, ya sea a nivel país, a nivel empresarial. Y hay dos puntos que siempre recordamos y es uno, el rol del líder, cómo estuvo el líder, cómo actuó, qué me dijo, cómo me acompañó, cómo me sostuvo, cómo me dio tranquilidad, cómo obtuve certezas de él. Y otro, la gestión de comunicación. ¿Qué es lo que me dijeron? ¿Cómo me informaron? ¿Cuán a tiempo recibí los contenidos que necesitaba? Tuvimos 4 puntos de acción desde los cuales partieron todas nuestras actividades. El primero, cuidar y estar cercano a los públicos internos. El segundo, brindar oportunidades de crecimiento en la crisis, fortalecer el sentido de pertenencia y velar por la buena reputación corporativa. La crisis es el momento ideal para echar a perder una marca o para fortalecerla. Eh, Hay tanta emocionalidad en un momento de crisis que es muy fácil tener reacciones positivas o adversas de nuestros stakeholders. Entonces, la orientación estuvo siempre a proteger esa reputación corporativa, pero con acciones que eran muy naturales en la organización. Desde ahí, nosotros trabajamos 3 temas que he puesto hoy en la presentación. En realidad han sido algunos otros que con mucho gusto podré compartirles si a alguien le interesa, pero para fines de hoy lo que hemos hecho es enfocar esta presentación en 3 puntos: los espacios de bienestar, el club de aprendizaje y la línea amiga. Así es que esta fue la forma en la que pusimos el hombro desde comunicación para ir saliendo hacia adelante y para ir transitando por este camino que en realidad fue tan inesperado para todos y que nos condujo a una forma distinta de vida. Así es que voy a comenzar por los espacios de bienestar. Teníamos ciertos objetivos planteados en los espacios de bienestar. Les cuento un poquito de lo que se trata. Este es un espacio de 1 hora, un espacio desde luego virtual, que lo hacemos a través de nuestra página de Facebook con los colaboradores, todos los viernes a las 5 p.m. Aquí es importante un punto que no les comenté al inicio. Nosotros tenemos la sede de producción en Cuenca, Ecuador, y es en donde están concentrados alrededor del 80% de los colaboradores. Sin embargo, en Quito y en Guayaquil tenemos también la comercialización, canales de comercialización de nuestros productos.
Entonces nosotros generamos este espacio para poder estar en contacto con todos nuestros colaboradores a través del Facebook. El Grupo Industrial Graiman tiene una condición interesante. Es una corporación que tiene varias empresas, entonces cada empresa tiene su página de Facebook para fines comerciales, para fines de mercado, para fines de posicionamiento de marca. Y nosotros, desde el área de comunicación y bienestar organizacional, gestionamos una página de Facebook que se llama Somos GIG. GIG es la abreviatura, la sigla de Grupo Industrial Graiman. Entonces, este espacio, si bien no es un grupo cerrado ni tiene restricciones de admisión, es un espacio que está pensado para nuestros colaboradores y sus familias. Creo que si algo nos ha permitido, nos ha regalado la pandemia al área de comunicación interna, es la oportunidad de convertirnos en ese punto generador de sinergias y en ese eje que aglutina y ordena a muchas áreas para encontrar objetivos comunes. Entonces, bueno, desde luego esta fue un área, una iniciativa coordinada desde el inicio con responsabilidad social empresarial, con salud ocupacional, con recursos humanos. ¿Y cuál fue la clave o qué he identificado yo como la clave para tener el impacto? Es el no vendernos como protagonistas. Es decir, nunca lo promovimos como un espacio de comunicación o como una iniciativa del área de bienestar, todo lo contrario. Lo vendimos como el espacio de bienestar del Grupo Industrial Graiman. Invitamos a profesionales de la psicología, agronomía, para que nos hablen de huertos urbanos, de las cosechas en la casa, el tema del bienestar y el autocuidado, qué hacer para estar bien durante la pandemia, ejercicios de respiración, ejercicios para calmar la ansiedad. Con el tema psicológico conversamos de cómo mantener a los hijos tranquilos en casa, cómo poder manejar esa fusión que se venía dando entre el teletrabajo, las tareas del hogar, las tareas escolares y esa nueva forma de trasladar la oficina a la casa, que no era un espacio habitual o que no era la forma en la que habitualmente trabajábamos. Tuvimos también a un reconocido chef del país, quien en el espacio de bienestar nos enseñó cómo hacer recetas ecuatorianas a un costo muy módico. Artistas, el viernes pasado tuvimos a una artista de teatro y de televisión muy querida en el medio, quien nos habló sobre el riesgo de las relaciones digitales en esta época de pandemia. Y bueno, de motivadores estuvo con nosotros Iván Vallejo, que ahora les presento algo más de él. El siguiente paso fue interactuar con los colaboradores para identificar qué temas les interesaban. Uno de los principales errores que podemos cometer, y es lo que yo siempre converso con mi equipo de trabajo, es el ser esos caballos de hipódromo, el ver así únicamente y convencernos que lo que nosotros hemos identificado como una necesidad es una necesidad o un interés colectivo. Y definitivamente no va por ahí. La riqueza está en poder tener a varios informantes, si cabe la palabra, a varias personas que alimenten y retroalimenten lo que tenemos que ir haciendo y los pasos que tenemos que ir dando, que nos puedan dar las percepciones de las personas, qué sienten, cuán a gusto estuvieron con el contenido, si en realidad sienten que aportó valor. Luego, lo que nosotros también tuvimos que hacer fue implementar un WhatsApp for Business, que no lo teníamos en la organización, si bien habían muchos grupos de WhatsApp que habían surgido de forma orgánica en los diferentes equipos de trabajo. No teníamos un WhatsApp for Business para toda la organización y que lo administráramos desde comunicación. Y era muy importante, considerando que nosotros tenemos una gran fuerza laboral en el área productiva. Por obvias razones, en las plantas de producción no tenemos instalados una computadora para cada uno de ellos.
Entonces, el acceso que ellos tienen al correo es, podría decirse, limitado. Sin embargo, el 99% de nuestros colaboradores tenía WhatsApp y, y este espacio, este canal ha sido muy efectivo para poder entender y para poder medir cuáles son sus percepciones y sus recomendaciones respecto a estos espacios de bienestar. El siguiente punto que tenía para ustedes es la línea amiga. ¿Y qué es la línea amiga o cómo funcionó o qué nos motivó a hacerlo? Bueno, primero, evidenciar esta filosofía corporativa de primero la gente. Lo que hicimos o los objetivos de esto fue, bueno, mostrar la preocupación y la empatía con las necesidades que pueda tener el público y durante los 7 días de la semana, la línea amiga funciona 24/7 y facilitar un medio de contacto para cualquier requerimiento, dada esta situación de no poder tener ese contacto físico. ¿Cuáles son las acciones que ejecutamos? Bueno, obviamente todas las acciones en época de pandemia directamente relacionada con los médicos de la organización, del grupo, coordinamos con ellos cómo íbamos a canalizar las necesidades que se identifiquen. Pues desde luego no podríamos habilitar un espacio que estaba, digamos, quien estaba atrás de esta línea amiga eran los trabajadores sociales y los médicos ocupacionales de cada una de las ciudades, pero teníamos que tener un lineamiento claro de cómo íbamos a tratar, porque si bien había mucha gente que podía llamarnos y decirnos en la línea amiga, tengo dificultades respiratorias, siento cierto dolor del cuerpo, tengo mucha fiebre, ese no era un tema que podía resolverse a través de la línea amiga, sino más bien era un tema que teníamos que orientarlo ya hacia la parte médica o muchas veces problemas psicológicos que ya requerían atención de un profesional. Entonces, fuimos alineando todo esto, luego trabajamos en un training con el personal médico y de trabajo social, si bien ellos han estado en primera línea y se la han jugado todo por la pandemia, pero sin embargo, nunca está de más conversar con las personas, alinear un discurso y ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a transmitir, cuál va a ser el hilo conductor de nuestro discurso y de nuestro mensaje. Y bueno, difundir esto a través de los diferentes canales que tenemos y de los diferentes miembros del equipo de recursos humanos. El último tema que yo tenía preparado para presentarles es un tema el más nuevo de todos, la iniciativa más reciente de todas y es el Club de Aprendizaje. Aquí no puedo llevarme la gloria de esta iniciativa como propia del área de comunicación. Más bien esto es un tema que lo hemos trabajado con muchísimas personas, con muchísimos actores y de diferentes departamentos. Esta es una iniciativa que toma forma o que encuentra su momento en el comité de cambio del Grupo Industrial Graiman. Y todo esto ha sido tan interesante porque el comité de cambio surge o aparece en el grupo con una transición de ERP que estamos transformando nuestras operaciones digitales, un proceso que lo estamos llevando adelante con Oracle y que inició apenas en diciembre del año anterior y bueno, se encontró también en la mitad de este camino con la pandemia. Entonces, este comité de cambio comienza a gestionar y a promover este club de aprendizaje. Y desde luego ha sido el área de bienestar y comunicación la que ha estado dentro, ha estado promoviendo, ha estado comunicando y ha estado también aportando a este espacio. Pero siempre a mí me surge la pregunta o me gusta poner un poquito más en contexto el por qué lo venimos haciendo, el cómo hacemos sentido con nuestras acciones. Y bueno, la primera forma es sin duda la responsabilidad social empresarial y esta sinergia en la forma en que hacemos los negocios. No se pueden quedar en un discurso. Realmente si no se invita a la acción y si no nos enfocamos en las alternativas que una crisis nos presenta, en las alternativas de crecimiento, simplemente nos habremos limitado a letra muerta que no recordará a nadie después.
en el Ecuador, no sé en el resto de países, pero en el Ecuador la noche del 16 de marzo el presidente Moreno declaró el estado de emergencia por la COVID-19 y nos hizo el llamado al confinamiento y al permanecer en casa y suspender las actividades mientras se lograba manejar un poco más la pandemia. A la mañana siguiente, con la presidencia ejecutiva, y además aquí reitero la importancia del trabajo permanente con el CEO de la organización y de ese trabajo cercano, sin intermediarios, porque eso es lo que tiene que ser el Departamento de Comunicación, un brazo estratégico en la labor y en el liderazgo del CEO para poder construir el discurso y las acciones de forma paralela y permanente. Entonces, habíamos trabajado con el ingeniero Alfredo Peña inmediatamente y antes de sacar las decisiones o temas laborales o temas financieros, eh, la gente esperaba, quería oír algo de su líder, quería oír algo de su jefe, de su gerente, quería oír algo de su presidente, saber qué iba a pasar. Entonces sacamos esto muy rápido, lo enviamos a través del WhatsApp. No teníamos aún el WhatsApp for Business, esto sucedió a horas de la declaratoria de emergencia nacional. Lo enviamos a los grupos orgánicos de WhatsApp y por correo electrónico, lo subimos a nuestras redes sociales. Un mensaje muy sencillo, decía, nos encontramos trabajando estratégica y responsablemente para mantener al GIG en las mejores condiciones posibles, listo para activarse de forma rápida y oportuna cuando la situación del mundo y del país nos permita. La diferencia siempre estará en cómo reaccionamos a la adversidad. Esa frase con la que cerramos el mensaje es una frase que nos acompaña hasta hoy en todos los elementos de comunicación que vamos generando, porque realmente, y aquí es cuando nos enganchamos y hacemos sentido con el club de aprendizaje. Esa es una forma de reaccionar a la adversidad. El club de aprendizaje es el camino que decidimos tomar en este momento en que las circunstancias son diferentes. Y por supuesto la cercanía con el líder. Aquí estamos en la charla inaugural con nuestro líder, el presidente el ingeniero Alfredo Peña, con Andrea Heimbach, que es miembro de la tercera generación de la familia propietaria, de la familia Peña Pairó, y quien estuvo también dando la bienvenida en la charla inaugural de este club de aprendizaje. Y el tema con el que iniciamos fue la ética en los negocios. Las conclusiones, bueno, la conclusión paraguas de todas. La diferencia siempre estará en cómo reaccionamos a la adversidad. Y sí, no, para nosotros fue un poco más sencillo alinear este discurso porque es la parte de la esencia de nuestro CEO muy positivo, muy proactivo, muy de ponerle siempre buena actitud. Entonces se transmite, se permea hacia el resto de la organización. Como primera conclusión, la comunicación interna es la que orquesta el discurso y las acciones de la empresa. Sientan que tienen ese poder, sientan que esa es una capacidad que podemos desarrollar a través de la comunicación interna. Podemos forjar cultura, podemos forjar los comportamientos de la gente, hacer un espacio de bienestar. Ustedes dirán, sí, es una iniciativa, está ahí. No, eso está marcando la cultura, está construyendo lo que queremos tener como cultura organizacional. La comunicación interna tiene un rol estratégico como habilitador del cambio. Cuando nosotros logramos que la gente cambie su discurso, cuando nosotros logramos que la gente se alinee a lo que necesitamos, que la gente se anime por entrar a un club de aprendizaje que es virtual y que muchas veces le dimos la vuelta y dijimos, pero nuestros obreros, y si no tienen computadora, ¿y cómo van a acceder? Y esto es solo en Yammer y la cuenta de correo y tal complicación. Pero cuando vamos dando esos pasos, estamos habilitando un cambio, estamos caminando por una nueva forma de organización y sobre todo somos un engranaje que permite crear sinergias entre las áreas. La clave, y esto como un tip más que nada personal, no busquen el protagonismo.
no quieran ser quienes están en escena siempre. Mientras más tras bastidores lo podamos hacer mejor, que la gente lo perciba como parte de la organización. Ese es el verdadero aporte. La gente no necesita saber quién está tras la comunicación interna, sino la gente necesita ver el resultado, necesita sentir el efecto positivo que estas acciones van generando. Cuando la comunicación les invita a otras áreas a brillar, cuando les invita a otros a tener el protagonismo, la gente se siente mucho más cómoda, mucho más proactiva y mucho más a gusto con poder sumarse a las iniciativas. Así es que eso nada más.